¿Por qué nos asusta tanto un terremoto? Es un desastre natural. Incluso un terremoto fuerte, como el de Turquía, por sí solo no mata a nadie. Eso solo pasa en las películas taquilleras. Las personas pueden caer en una grieta gigante que se abre bajo sus pies. Miren estas imágenes. Son fotos satelitales de un desplazamiento de entre 3 y 4 metros cerca de la ciudad de Nurdagi. Aquí hay imágenes más detalladas. El desplazamiento de las vías del tren y la carretera. No es como un abismo kilómetros abajo. Claro, existen imágenes de una fractura así. En Hatay, Turquía, una grieta de varios metros de profundidad dividió un campo de olivos. Sin embargo, en realidad, las personas sufren y mueren no por esto, sino porque los edificios se derrumban debido a los temblores. Vamos a ver eso. ¿Qué han creado para que las construcciones resistan terremotos? Después de todo, la tecnología de la construcción no se detiene, y el pensamiento ingenieril, al parecer, puede inventar muchas cosas que no deberían destruirse. Por ejemplo, existe el sistema cinemático de aislamiento sísmico de edificios. La solución se basa en el principio del juguete Banka-Pstanka. Con articulaciones bien calculadas, los elementos de aislamiento sísmico mantienen su estabilidad y no se vuelcan. El sistema cinemático se aprecia en modelos de edificios de varios pisos. La onda de choque llega a edificios con aislamiento sísmico de forma mucho más atenuada. Por supuesto, el sistema tiene sus limitaciones, ya que además del desplazamiento horizontal durante el paso de la onda sísmica, también existen desplazamientos verticales. Sin embargo, como parte de la evaluación de riesgos sísmicos, se han construido y puesto en funcionamiento edificios residenciales de varios pisos sobre bases con aislamiento sísmico en regiones sísmicamente peligrosas de Rusia, incluyendo la ciudad de Sochi. Otra tecnología antisísmica es la de edificios danzantes, desarrollada por el profesor azerbaiyano Elchin Khalilov, doctor en ciencias geológicas y mineralógicas. La pared se dobla, pero no se cae, e incluso con altas aceleraciones gracias a los ladrillos especiales. Aquí hay algo de lo que ya mencionamos sobre las casas voladoras en Japón. Normalmente, la casa está sobre una losa de cimentación común, pero no unida firmemente. En el marco hay un sensor sísmico, a veces más de uno, y en la casa misma hay una computadora conectada al sensor y un compresor de aire. Cuando el sensor envía la señal de alarma a la computadora, el compresor genera un colchón de aire bajo la casa. La estructura se eleva en el aire y permanece en ese estado hasta que el suelo vuelve a estar en calma. Solo mira el agua en el acuario y la copa de vino. En el rascacielos del Ayuntamiento de Tokio, construido como Lego, cada 10 pisos se mueven independientemente. Sin embargo, lo último en construcción antisísmica son los pedestales amortiguadores, cada uno de los cuales puede soportar una carga de cientos de toneladas. Como resultado, el edificio se desplaza por completo, y para que no se desprenda de las comunicaciones, sus partes de conexión están hechas de materiales flexibles. Por razones obvias, en Japón, institutos científicos enteros se dedican al problema de la resistencia sísmica de los edificios. Las nuevas tecnologías de construcción pasan por pruebas rigurosas, durante las cuales modelos de edificios reales son sometidos a verdaderas pruebas de choque en bancos de pruebas especiales. Las pruebas se hacen en edificios privados pequeños, escuelas y rascacielos de varios pisos. Existen bancos de pruebas similares que también se instalan en techos. Aquí están las pruebas de resistencia sísmica realizadas hace algunos años en Tashkent. En esta ciudad, las pruebas de los edificios de diseño se realizan de esta manera desde la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y lo interesante es que los propios constructores también están en el mismo edificio donde se llevan a cabo las pruebas. Por así decirlo, es una buena muestra de confianza en su propio trabajo. Pero volvamos a Japón. Allí también existe una especie de mejora antisísmica para aquellos edificios que en su momento fueron construidos con tecnologías antiguas, insuficientes para los estándares actuales. Por ejemplo, ¿qué creen que es esto en el techo del edificio? Son péndulos de amortiguación sísmica desarrollados por ingenieros que se pueden instalar directamente en la parte superior de los edificios altos existentes. Aquí está el principio de su funcionamiento. Cada péndulo de 300 toneladas cuelga en su propio marco. Su tamaño y cantidad dependen del espacio disponible en la azotea del edificio. Además, en cada caso específico, se realiza un análisis minucioso de la estructura de los edificios
antes de instalar tanta masa adicional. Es bastante lógico construir los edificios de manera que puedan soportar los temblores, un poco más de lo que ha ocurrido en esta zona en toda la historia de las observaciones. Resulta que no es necesario predecir la fecha exacta de un terremoto. Sí, hasta ahora el ser humano no ha logrado hacerlo, a pesar de que aparentemente la geofísica, la sismología y otras ciencias especializadas están bastante desarrolladas. Precisamente, el diseño de estructuras sismorresistentes no requiere estar vinculado a una fecha específica de un cataclismo. Solo se requiere conocer la probabilidad y magnitud del daño que podría afectar una zona ante un desastre natural. En este sentido, el estudio sobre la vulnerabilidad de las edificaciones en Gaziantep, publicado por especialistas turcos en construcción civil, parece una advertencia tardía. Un año antes del terremoto, en marzo de 2022, calcularon los coeficientes de daño en distintas zonas de la ciudad con casas de ladrillo antiguas y determinaron que muchas construcciones podrían colapsar en terremotos, con una magnitud de 6.5 o 6.6 en las fallas activas cercanas. El terremoto real del 6 de febrero de 2023 fue mucho más fuerte de lo estimado, y en Gaziantep se derrumbaron cientos de casas, además de la antigua fortaleza y la mezquita histórica. Resulta que, en general, se conocía el problema, pero al parecer no hubo ni tiempo ni mucho deseo de solucionarlo. Más aún, todas estas medidas para la resistencia sísmica no son nada baratas, y aquí, inevitablemente, surge la tentación de enterrar las tecnologías antisísmicas en la corrupción común y corriente. Este es un ejemplo claro. Debido a los terremotos en Turquía, surgió un nuevo héroe nacional. Su nombre es Ökeş Elmasoğlu, el alcalde de la ciudad menos afectada. Después de 2 terribles terremotos en Kahramanmaraş y Hatay, hubo grandes destrucciones y solo Ersin resultó ser la única ciudad en la provincia de Hatay que no sufrió ningún daño. Los periódicos turcos resaltan los logros de su alcalde, Ökeş Elmasoğlu. Al mismo tiempo, Ersin, con una población de 42.000 personas, no solo sobrevivió, sino que también evitó la pérdida de vidas humanas. Medios turcos informan que ningún habitante local murió por los terremotos. El alcalde de Ersin, Ökeş Elmasoğlu, representante del partido de oposición y abogado, fue miembro del Consejo de Abogados de la provincia de Hatay durante 3 mandatos. Antes de ser alcalde, fue jefe del Consejo Municipal y opositor a Kasım Şemşek, electo por el partido de Erdoğan. Elmasoğlu relata que no permitió construcciones ilegales, tuvo conflictos con contratistas por ello y se negó a encubrir a un pariente lejano multado por una infracción de construcción. Todas sus historias tienen documentación que las respalda. Por ejemplo, 2 ciudades cercanas, Osmaniye a 20 kilómetros al norte y Hatay a 110 kilómetros al sur junto con otras, sufrieron graves daños por el desastre natural. La situación es más interesante y profunda que solo la historia de un alcalde honesto. Elmasoğlu fue elegido alcalde en 2019, pero muchos edificios de la ciudad ya existían antes de su gestión y no se derrumbaron. Esto significa que, con todo respeto al alcalde honesto, hay que mirar más a fondo. En 25 años, Mehmet Güven fue elegido alcalde 3 veces, representando al partido de oposición como Elmasoğlu. Kasım Ertaş, también opositor, fue otro alcalde en esos años. No se trata tanto de las cualidades del último alcalde, sino de la intensa competencia política que provoca la alternancia entre representantes de distintas fuerzas. La corrupción siempre prospera en los santuarios electorales, donde el ganador se conoce incluso antes de que comience la campaña electoral y donde todo lo deciden los recursos administrativos y el encubrimiento mutuo. Y en Ersin, la oposición durante 25 años ha tenido y sigue teniendo ahora posibilidades reales no solo de llegar al poder en las próximas elecciones, sino también de controlar las actividades del alcalde en el periodo entre elecciones. Eso es lo que la oposición ha estado haciendo todo este tiempo, cumpliendo su función principal: controlar al poder, no dejar que se dedique a la corrupción, señalar los errores y también proponer soluciones a los problemas. Sin embargo, no siempre la corrupción resulta ser más fuerte que los cálculos de ingeniería. Veamos precisamente esos ejemplos destacados. Los edificios más resistentes a los sismos en el mundo. El Burj Khalifa en Dubái. Dubái tiene muchos incentivos para preservar el Burj Khalifa pase lo que pase. No solo es el edificio más alto del mundo, sino también un símbolo de la prosperidad nacional. La torre,
de 2.717 pies, más de 800 metros, fue diseñada por ingenieros para resistir terremotos mucho más fuertes de lo esperado en la región. Según diferentes datos, la torre puede soportar movimientos sísmicos de una magnitud de 5.5 a 7 grados en la escala de Richter. Este indicador es mucho más alto que cualquier cifra de todos los terremotos que han ocurrido en Dubái. Para mantener en posición vertical la enorme estructura y aumentar la resistencia sísmica del edificio, fue necesario utilizar 200 columnas de pilotes de 45 metros de largo y 1,5 metros de diámetro, cada una de las cuales soporta una carga de 500,000 de toneladas. Además de todo esto, se crearon pisos mecánicos en los que los muros de soporte externos conectan las columnas del perímetro con la pared interior. Gracias a esto, las columnas del perímetro mantienen la resistencia lateral de la gigantesca estructura y su estricta verticalidad ayuda a soportar también las cargas gravitacionales. Aún así, cierto balanceo alcanzó al Burj Khalifa en 2008, cuando ocurrió un terremoto en la vecina Irán, donde se destruyeron edificios del Burj Khalifa. Soportó las pruebas con firmeza. Gracias a los desarrollos de ingeniería, el edificio no sufrió ningún daño. Los Ángeles. Desde su construcción en los años 80 en Los Ángeles, el edificio se ha convertido en una joya para los directores, quienes lo han filmado miles de veces. El edificio se derrumba por extraterrestres, dragones y volcanes. En la vida real, sin embargo, el edificio es bastante resistente. Siendo el edificio más alto en un estado estadounidense sísmicamente activo, tiene una altura de 310 metros. Según la idea de los constructores, el edificio debe soportar un terremoto de magnitud 8.3, lo cual supera significativamente lo que podría ocurrir en esta región. Torre Landmark, Yokohama, Japón. Esta estructura de 300 metros combina todo un conjunto de medidas antisísmicas. Todo el edificio está sobre estructuras de rodillos que permiten que la tierra debajo del edificio se mueva sin afectar la estructura. Además, en el edificio se instalaron 2 amortiguadores inerciales que oscilan a la frecuencia de resonancia de la estructura mediante un mecanismo especial de resortes. Incluso si estas precauciones no funcionan, entra en juego el hecho de que el edificio está construido con materiales flexibles que se doblan durante un terremoto, pero no se derrumban. Taipei, Taiwán, Taipei 101. Es uno de los rascacielos más fascinantes del mundo, que es difícil no notar, y no solo porque su altura supera los 500 metros. Teniendo en cuenta que la primera torre superalta de nuestro planeta se encuentra en una zona sísmicamente activa, donde predominan los vientos más fuertes, el arquitecto y el equipo de ingenieros tuvieron que esforzarse mucho para que el edificio fuera flexible y elástico, pero al mismo tiempo lo más rígido posible. Incluso si no prestamos atención a la altura y al diseño único de la estructura, la singularidad de la construcción radica en que dentro de ella se encuentra el amortiguador de masa más grande del mundo. Es una enorme esfera metálica que contrarresta grandes cargas transitorias, como el viento y los terremotos, para reducir el balanceo de la torre. El Aeropuerto Internacional de Estambul se convirtió, después de su inauguración en 2009, en el edificio a prueba de sismos más grande del mundo. Su capacidad para resistir sacudidas subterráneas de magnitud 8 proviene del sistema de aislamiento sísmico que sostiene la terminal principal. El edificio está situado sobre 300 aisladores sísmicos de base que le permiten moverse de un lado a otro durante los terremotos. Los aisladores sísmicos de base son sistemas con cojinetes o almohadillas de plomo y caucho, instalados para moverse sobre la cimentación durante un terremoto. Pero al mismo tiempo, la estructura del edificio que está encima de ellos permanece inmóvil. El mayor aeropuerto de Turquía está en la zona histórica de la ciudad, cerca de la falla de Anatolia del Norte. Un terreno tan sísmicamente inestable obliga a los ingenieros a realizar cálculos precisos e implementar estructuras ultramodernas para mantener la construcción sin daños. La pirámide Transamérica de San Francisco es un edificio de 260 metros con 48 pisos, sísmicamente seguro y diseñado por el arquitecto William Pereira. La tarea principal durante el diseño fue tener en cuenta todos los riesgos asociados con su ubicación, ya que la ciudad misma se encuentra cerca de las fallas de San Andrés y Hayward. Todas las dificultades durante el diseño y la construcción valieron la pena. Por un solo evento que ocurrió en 1989. En ese entonces, en esa zona, se registró un terremoto de magnitud 6.9
como resultado del cual el último piso del edificio se balanceó casi 30 centímetros de un lado a otro durante más de un minuto. Pero aún así, la torre quedó intacta. Esta resistencia sísmica se debe a la cimentación de 16 metros de acero y concreto, diseñada para soportar movimientos del suelo y altas cargas sísmicas. Las cargas verticales y horizontales son soportadas por un sistema único de armaduras espaciales sobre el primer nivel de la estructura, con marcos internos que llegan hasta el nivel 45. La compleja combinación de estos sistemas estructurales hizo que el edificio fuera resistente a los movimientos de rotación y permite absorber grandes fuerzas horizontales de corte en su base. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar? El futuro mostrará si la tragedia en Turquía y Siria influirá en la solución del problema de la construcción sismorresistente. Esperemos que las personas saquen conclusiones y desarrollen tecnologías en esta dirección, y no solo en la dirección de destruirse unos a otros. Gracias por vernos, nos vemos en los siguientes episodios.